la radio también se nutre de audios más cercanos acá en el tiempo, que ya lamentablemente son históricos. Digo lamentablemente porque lo que vamos a escuchar ahora forma parte precisamente de la historia reciente de la República Argentina. Y ni más ni menos de Jorge Julio López, el testigo del caso Echecolat, desaparecido en el año 2006. Muy pocos meses antes de su desaparición, Radio Provincia, a través de la periodista Rocío López, tuvo la posibilidad de dialogar con Jorge Julio López. Vamos a compartir precisamente ese audio y después vamos a hablar con Rocío. ¿Reconoce algo? Había estaban los calabozos que miraban para el sol. Veíamos el sol y sentíamos las torturas de todo, de acá, de toda esta zona. Vos sentías que era un griterío, un infierno. Y el mismo infierno cuando venían los torturadores. Ahí está, Jorge Julio López, una de sus últimas veces, al menos aquí en Radio Provincia, que se lo pudo escuchar. Rocío, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Marga, Marce. Sí, ese fue uno de los últimos testimonios de Jorge Julio López, previo a su segunda desaparición, ¿no? En el marco de un juicio histórico, el primero realizado aquí en La Plata, y que nuestra radio tuvimos el orgullo de seguir todas las audiencias que se realizaron así en el Palacio Municipal, ¿no? Después vendrían más juicios, pero este fue un juicio histórico porque fue el primero en nuestra ciudad y también en el país, y marcado por ese horror, ¿no? Por la segunda desaparición de Jorge Julio López, que hace muy poquito se cumplieron 10 años. Y ese audio fue en el marco de un operativo, de una inspección ocular realizada en la comisaría Quinta de la ciudad de La Plata, que fue el centro clandestino de detención. No se podía hacer entrevistas en ese momento. Nosotros junto con Laura Serra estábamos cubriendo todo lo que tenía que ver con el juicio, entonces íbamos a las inspecciones oculares en los diferentes centros clandestinos, y en un minuto en que Jorge Julio López estaba recorriendo el patio de la comisaría Quinta, así le pregunté, bueno, qué recordaba de ese lugar, y la memoria impecable de Julio López, que relataba el horror ocurrido así. Rocío, y en ese momento, impensable posibilidad de una segunda desaparición de ese hombre, ¿qué sensación tenías vos al escucharlo, cuando lo mirabas, cuando te hablaba, esas palabras? Me llamaba mucho la atención la memoria que tenía Julio López. Bueno, por supuesto que había presenciado su testimonio en el juicio, que hoy lo podemos ver y sigue impactando por el detalle, por la militancia, por la valoración que hacía de los desaparecidos, que él pudo ver en el centro clandestino de detención de Arana, pero sobre todo valorando lo que eran esos jóvenes, ¿no? Cómo ayudaban al otro, la solidaridad, dijo que eran jóvenes de oro, ¿sí? Y que él había vivido todos estos años para llegar a contar en un juicio un día y que haya justicia, y lo señaló al mismo Echecolat como un asesino, un torturador. Así que fue muy fuerte. En ese momento era impensable que... Por eso, digamos, también en la representación de los 80 años de la radio contigo, representamos a todos los cronistas exteriores de Radio Provincia. Digo, en ese trabajo que uno tiene, donde por ahí a veces es más jugoso lo que no sale al aire que lo que sale al aire, ¿no? En la cobertura, por ejemplo, de un juicio. Preguntarte la sensación que tuviste cuando te enteraste de la desaparición, casi me parece que la respuesta es obvia. Pero vos, ¿cómo tomaste esa cuestión? ¿Cómo te pegó a vos como periodista y como ser humano y como joven y como cubrir un hecho tan aberrante y que en La Plata fue quizás mucho más aberrante que en otros lugares?
Y fue como algo que empañó totalmente un juicio muy esperado por los organismos de derechos humanos, por todos nosotros, ¿no? Como algo que era histórico y que nos llenaba de orgullo como país, ¿no? Además de la labor periodística, y fue como algo que opacó totalmente una fiesta, ¿no? Porque ese 18 de septiembre de 2016 iba a ser una gran celebración porque por fin llegábamos a tener justicia por los crímenes ocurridos durante la última dictadura cívico-militar, un juicio donde habían testimoniado muchísimos testigos que habían sentido alivio, que estaban pidiendo justicia, por fin llegaba, y la desaparición de López opacó totalmente toda esa alegría que se esperaba tener, el estallido, y además mucha preocupación, porque era el primer juicio y esto era una señal de que todavía había mucha impunidad en nuestro país, sigue habiendo impunidad, y entonces eso realmente fue un sabor amargo y miedo, porque había que dar una pelea mucho más fuerte de la que nosotros pensábamos que teníamos que dar. Y como dice Marcelo, como ser humano y como periodista, no sé si compartiste lo que a mí me pasó, cierto desencanto también con respecto al poder político que nunca se hizo cargo y que nunca le dio el valor simbólico que tuvo la desaparición de Jorge Julio López. Muy pocas veces la dirigencia política habló del caso. Sí, Marga, realmente desde todos los sectores políticos hubo muy poca responsabilidad para llegar hasta las últimas consecuencias, encontrar a los responsables, y bueno, y aún hoy es un reclamo que seguimos teniendo a través de todos los gobiernos, ¿no? Un desencanto y a su vez también una bandera que levantan los organismos de derechos humanos y que nosotros debemos levantar para que no sufra más desapariciones López, porque hoy en los medios tampoco es un tema, entonces hay que mantener viva la memoria y el reclamo, porque que no quede solamente en los aniversarios, ¿no? Que siga siendo un reclamo permanente de todos los argentinos. Bueno, gracias Rocío, porque como decíamos, y después de las noticias, hablando de audios y de las voces de los 80 años de Radio Provincia, vamos a homenajear a Leopoldo Bozano. Digo, también este audio, que quizás fue un audio más cuando realizaste la cobertura, fue una nota más allá del significado de la historia, pero seguramente cuántos audios tendrás guardado, iba a decir en tu grabador, pero ahora hay tenía grabador en ese momento. Tenía grabador, bueno. Pero lo iba digitalizando los cassettes a la computadora. Bueno, ahora en ese grabador digital tendrás tantos audios y también son importantes. Por supuesto que son los históricos, porque los históricos, a medida que uno va avanzando en el tiempo, van quedando más atrás y es más difícil volver a escucharlo, a rescatarlo. Bueno, este es un audio que va a conformar la historia de los últimos años de Radio Provincia en el marco de estos 80 años que estamos festejando. Así que un reconocimiento para Rocío y reitero para todos los cronistas de exteriores de la radio que a lo largo de estos 80 años, porque son ellos los que traen la noticia, sin desmerecer el trabajo que se hace adentro de un estudio. Pero muchos de la historia de la radio se hace a través del laburo en la calle, porque la radio es la calle. La radio es transmitir a través de una persona con un micrófono